Yo soy Omar y les ayudaremos con unos temas que les serán de mucha ayuda para un futuro próximo, un futuro cercano, ahora mismo y un futuro lejano. Ok. Bueno, yo soy Dan y vamos a tratar de hacerles comprender los conceptos básicos de Paint y JavaScript. Si tienen dudas, no duden en preguntar y espero les guste. Bueno, vamos a empezar con estos temas. Bueno, estos temas van a ser toda la clase, que serían qué es Paint, tipos de datos en Paint, variables en Paint, y luego nos pasamos a JavaScript. ¿Qué es JavaScript? Maneras para insertar código JavaScript, alerts, definiendo variables, tipos de datos, diferencia de JavaScript y Java y JavaScript, que serán impartidos por nuestros compañeros. Ok, como pueden ver en esta diapositiva, estas serán las reglas que hemos decidido que habrán el día de hoy. Así que por favor, pueden seguirlas, por favor, para que así haya una convivencia más grata. Podría ser dudas, si ustedes tienen dudas pueden levantar la mano o incluso comunicarse usando el chat. Además, intentar mantener siempre tu micrófono apagado para que así no haya interferencias durante la clase. Y comunícate usando el chat. Es decir, si tienes problemas, ha ocurrido una situación de extremo valor, pueden notificarlo por el chat. Y claro, al final de cada tema habrá espacio para comentarios, dudas o preguntas que ustedes tengan. Bueno, Como lo dice la presentación, Paint es un Paint. intérprete de pseudocódigo. Eso se refiere a que no es un código en realidad, es una simulación a un código que podría ser varios tipos de lenguajes. Entre esos lenguajes aspira Java, JavaScript, Python. Es por eso que nosotros recomendamos que si no se sienten del todo bien con sus habilidades de programación, regresen a Paint. Ok, ¿Por qué? Espera. ok, sí. ¿Por qué? Porque gracias a Paint nosotros podemos entrenar nuestra mente para que empiece a comprender cómo son los conceptos básicos y cómo se trabaja en una aplicación real, en un lenguaje real. Por eso que nuestra capacidad mental se ve reflejada dependiendo en cuánto empieces con Java, con Paint, perdón. Porque sí tenemos un amplio contexto y ya sabemos más o menos de la manera en que va la mayoría de lenguajes. Ok, empezaremos con el concepto de Paint. Para que tengan una idea de cómo se trabaja y cómo nos podemos desenvolver con esto, es en teoría simple. Paint es una herramienta para asistir a un estudiante en sus primeros pasos de programación, mediante un simple e intuitivo pseudolenguaje. Ya veremos el concepto de pseudolenguaje o pseudocódigo en español. Complementando un editor de diagrama de flujo, le permite centrar su atención en los conceptos fundamentales de la algoritmia computacional, minimizando las dificultades propias de un lenguaje, proporcionando un entorno de trabajo con numerosas ayudas y recursos didácticos. Un lógico es una asignación de valores, verdadero o falso, en una variable. Con estas podemos definir límites, entradas, acceso y puntos de referencia.
¿Recuerdan ustedes en las primeras clases de informática que el teacher nos comentaba sobre el entrada, proceso y salida del EPS? Bueno, en Paint, esto es la base fundamental, ¿entienden? Con Paint ustedes están literalmente haciendo programas que funcionan, que resuelven algo y con los que sí pueden llegar a, a programar algo que funcione más que de forma visual, ¿entienden? Algo más interactivo. El pseudolenguaje. Lo que le decía, el pseudolenguaje, el pseudocódigo. El pseudolenguaje se basa en la notación de instrucción, la cual se considera como sinónimo de programa. Es decir, cualquier construcción puede ser un programa o conjunto de proposiciones. El pseudolenguaje se basa en las siguientes reglas. Cualquier instrucción de un lenguaje, tal como declaración, asignación, salida. ¿Entienden? ¿Recuerdan? Acá hay un ejemplo. Acá, permítanme. No. Bueno, en esos podíamos ver cómo funcionaba. O sea, ¿recuerdan qué se le hacía a la entrada, qué se le asignaba a la salida? Podíamos ver el sí y no para que ya comenzara a funcionar. Eso es un poco más de práctica. Ahorita solo estamos viendo conceptos, pero bueno, eso es. La estructura de secuencia es si P, P2, P3, Pn son instrucciones de pseudolenguaje. Bueno, ¿qué son los datos? Aquí ya vamos con el siguiente tema. Los datos son un conjunto de caracteres, nada más. Un carácter puede ser una letra, un número, un símbolo. Entonces, teniendo en cuenta esos pequeños conceptos, podemos decir que información es el conjunto organizado de datos cuyo propósito es dar acerca a un suceso determinado. Un dato no es nada más que un carácter, ¿entiendes? Es algo que le asignas a algo. Es algo que tiene valor. Los lenguajes de programación han optado en clasificar esos datos para indicar al ordenador qué clase de operación se va a procesar, como les decía. Entonces, la mayoría de los lenguajes de programación son tipados, o sea, tienen predefinidos un estándar en cuanto se refiere a datos. Los tipos de esto aquí viene porque hay tipos de datos y no pueden y por qué no pueden ser cualquier dato, ¿entiendes? Los tipos de datos más comunes: enteros, reales, decimales, caracteres, cadenas de texto, lógicos. Vimos este tema, espero lo recuerden y si no, lo podemos refrescar en cualquier momento. Ahora volteamos a ver hacia atrás si es un poco más fácil. Y en Paint, específicamente en Paint tenemos tres tipos de datos: entero, real y carácter. Fabio, ¿quieres profundizar un poco más? Sí, claro. Los tipos de datos son 4. Entero, real y carácter, además del lógico, como tú dijiste. Los tipos de datos es la manera en la que trabaja el programa. Es decir, si nosotros definimos una variable con un tipo de dato real, este únicamente aceptará números como entrada de datos. Y también puede suceder si en caso nosotros definimos una variable como booleana o lógica, que son términos similares para la misma función. Esta solo aceptará valores falsos o reales, positivo y negativo, de ese tipo de datos, etc. Además, los caracteres. Los caracteres son letras, números, caracteres especiales como un arroba, un signo de pregunta, y son los tipos de datos que aceptan las máquinas de hoy en día. Es por eso que es bien necesario aprender se podría decir que es un buen hábito, ya que en todos los lenguajes de programación que suelen ser más lógicos, dan la oportunidad de definir las variables hasta el inicio o hasta el final. ¿Y qué tipo de variables? Se preguntarán ustedes. Bueno, nosotros podemos definir qué tipo de variables queremos, ya que si definimos una variable que sea entera, únicamente aceptará números negativos y
positivos que sean enteros, valga la redundancia. En cambio, si nosotros ponemos una que tenga solo caracteres, en Paint se le dice char, pero en otros lenguajes tienen otros nombres. Pero si se acostumbran a Paint, sentirán que todos los lenguajes lógicos, por ejemplo, Kotlin para desarrollar aplicaciones Android, Java, JavaScript, Python, son lo mismo casi. Suelen llevar casi la misma sintaxis. Y se nos hará más fácil ya que tenemos una cierta base. Además, los tipos de datos sirven para introducir datos y, e indicaciones. No sé si David quisiera agregar algo más a este tema. Está todo claro, Fabio. Solo recordarles que todo lleva una lógica y un orden de, como nos mencionaba Dan, de EPS, entrada, proceso y salida. Solo que siempre tengamos en cuenta ese orden. Sí, Ok, muchas me gracias. gustaría agregar de que la estructura en Paint es súper importante. No podemos meter tipos de datos con estructuras que no funcionen, ¿saben? Tenemos que saber en qué momento van las estructuras y en qué momento van los tipos de datos. Claro. Ok, entonces, ¿qué dice si damos un gran paso a JavaScript, Fabio? Me parece muy bien. Genial. Ok, buenos días, chicos. Ahora que pasamos a JavaScript, seré yo quien les dé un previo concepto y una introducción al tema. Ok, para comenzar, ¿qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de secuencias de comandos que te permite crear contenido de actualización dinámica, controlar multimedia, animar imágenes y un poco más. JavaScript es un lenguaje que puede ser utilizado ya sea por profesionales para quienes se inician en el desarrollo y diseño de sitios web como nosotros. No requiere de compilación, ya que el lenguaje funciona del lado del cliente. Los navegadores son los encargados de interpretar estos códigos. Como sabemos, HTML es el conjunto de nuestra página. El CSS es lo que le dará el estilo. ¿Y a qué viene JavaScript? JavaScript viene a aplicar la lógica. Aplicaremos un ejemplo de HTML, es la estructura de una casa, como pueden ser las bases, el hierro, y las paredes y la separación de cuartos. CSS será el color, el estilo que le querramos dar o ya sea cualquier adorno. ¿Y cómo estará definida? Será Java, será la parte lógica que puede tener una casa, por ejemplo, el off o el on de nuestras luces o el off o el on de nuestra televisión. HTML, CSS y JavaScript se superponen muy bien, ya que JavaScript dentro del mundo front-end es uno de los pilares. Y el principal objetivo de JavaScript es agregar interactividad a las páginas. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Es dotarla de cierta inteligencia artificial, se podría decir, y que las acciones ejecutadas por el usuario influyen en la información presentada en la página. En este sentido, JavaScript también permite que los desarrolladores agreguen efectos especiales dinámicos a las páginas web para proporcionarles, mayor vistosidad. Por otra parte, se debe señalar que JavaScript es un lenguaje de programación orientado a objetos que se basa en prototipos. Esto no nos dice que en JavaScript no existen las clases. Ok, ahora avanzaremos a las características, o no sé si quieres agregar algo. Yo quiero agregar algo más. Cuando nosotros solemos leer bastantes artículos de JavaScript mientras hacemos nuestras tareas o investigamos algún tema que sea de nuestro interés. Pero siempre hemos leído programación orientada a objetos. ¿Qué es? Bueno, la respuesta puede ser simple de la manera en donde la vea. Por mi parte, desde mi punto de vista, siento que la programación orientada a objetos, que se autodenomina POI en inglés,
se refiere a los botones, cada cosa que sea interactiva. Es decir, un botón es un objeto, sea físico o no. Además, podemos hacer que los programas sean más interactivos insertando JavaScript a los programas. Por ejemplo, si tenemos un diseño muy bonito en una página CSS, pero al tocar algo no interactúa, puede llegar a sentirse aburrido. A eso vino JavaScript. JavaScript, además de sus librerías como pueden ser, no tengo el nombre ahorita, pero, jQuery. oh sí, jQuery y todos esos tipos de librerías han llegado a salvar a JavaScript, ya que con un simple insertar las otras librerías, es posible darles aún más diseño para que sea más fácil de desarrollar. No es que sea más fácil, sino que descongestiona el trabajo, ya que se hacen menos códigos y por ende ahorramos más tiempo, aunque no es JavaScript puro, pero aún así son necesarias. Sí, tienes razón, reduce bastante el trabajo, ya que puede volverse aburrido. Y es cierto, JavaScript es muy bonito porque viene a darnos interactividad y pasa de ser una simple página web estática a algo con efectos dinámicos que muy bonitos si lo trabajas bien. Me gustaría agregar de que si te interesa la programación en objetos, te va a encantar JavaScript, porque básicamente es darle interactividad a toda la página, es hacer funcionar ya un sistema dentro de algo visual y solamente. Bueno, También me gustaría agregar que JavaScript es una forma de interactividad a nuestra página web. Digamos, CSS y HTML es el diseño, digamos, lo hermoso que vemos en las páginas, pero JavaScript es la interactividad, la dinámica que vemos nosotros en las páginas. Y eso hace sentir al lector o al visitante de nuestra página, lo hace sentir cómodo y lo hace ver creativo al programador. ok, ahora hablaremos un poco sobre características. Las características generales son que JavaScript bueno, esta es una principal. JavaScript es el único lenguaje de programación que puede hacer isomorfismo. ¿Qué es esto? Iso igual morfos forma. Es hacer una aplicación desde el principio hasta el fin y esa tecnología indiscutiblemente es JavaScript. Otras características generales también puede ser que el lenguaje de programación en el lado del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que se ejecuta en el lado del cliente, en el navegador sí, en el navegador del usuario que visite la página. Es lenguaje interpretado, orientado a objetos y basado en prototipos. Como nos decía Fabio, es orientado a objetos, una tecla o un clic y así. Imperativo y estructurado. Objetual con tipificación débil y dinámica. Debemos tener muy en cuenta siempre el orden en que escribimos. No sé si querías agregar algo más, Alex. Solo decir que es muy importante el orden, así como lo dice David, ya que quizás si escribimos de manera desordenada puede interpretar otra cosa o simplemente no interpretarlo. Así que es muy importante ponerle ojo a los códigos y al orden. Me gustaría preguntarles, me gustaría decirles de que si tienen dudas y si algo no les terminó de quedar claro, pueden decirnos en el chat, pueden levantar la mano, nosotros podemos responder en el momento y solamente. Sí, si gustan podemos hacer un espacio de preguntas en este momento. Daríamos un tiempo de 2 minutos para dar espacio a comentarios, preguntas. Y también tenemos ayudantes que nos ayudarán leyendo el chat y avisando qué personas tienen las manos levantadas.
y que no Sí, duden en hacerlo. expresamos pues que ya que le tienen la mano levantada, Sí, primero que nada, muy buenos días a todos. Bueno, básicamente no era una pregunta como tal, sino que hace referencia a lo de la secuencia ante un código o el flujo que éste tiene. Más que nada, el flujo nos ayuda a nosotros mismos a llevar un orden concreto y eso también forma parte de agregar comentarios o cosas así, porque créanme que yo cuando empecé con la programación, era una persona que no seguía flujos. Hasta yo misma rompía los flujos. Y los flujos son importantes para que esto lleve un orden, una secuencia lógica. Y así nosotros mismos también lleguemos a tener un orden y sepamos a dónde están ubicados, por ejemplo, cada sección de nuestra página o cada atributo que nosotros le vamos agregando por CSS. Y básicamente es una ayuda a nosotros mismos, también se podría decir, así como los comentarios. Sí, Correcto, muchas tiene gracias, Jacqueline. bastante. Gracias. ¿Todo claro, chicos? ¿En serio? ¿Valeria? Solo quería saber que, digamos, en JavaScript se puede programar así igualito que en CSS. Solo que me imagino que como eso que dicen ustedes, o sea, con... porque eso más que todo interacción. Entonces solo quiero saber si puedo poner, digamos... Ya, no sé si ya me entendieron, las etiquetas que yo pongo, digamos, en el código HTML, después venís y las pones en CSS, eso podemos hacerlo en JavaScript. Sí, se Sí, puede. va. Pasa esto, no programas igual porque en CSS, en CSS te dedicas a diseño y básicamente no te digo que, o sea, que sea más sencillo no le quita mérito, ¿entendés? En JavaScript comenzás a programar más como algún sistema. O sea, trabajan todo de la mano, no puedes tener puedes programar Sí, directamente en JavaScript, pero todos funcionan en conjunto, ¿entendés? Si querés, vaya, un ejemplo, querés hacer un registro de una tabla, querés hacer que las personas lleguen y se registren y pongan cosas. Vos tenés que tener una base, que como puedes ver en la imagen, pues tenés que tener una base en donde recopiles toda la información. En JavaScript vos vas y le pones que si le presiona a tal botón, le va a mandar tal información a la base. ¿Entendés? Vas a comenzar a utilizar flujo. No, no flujo, sino básicamente Paint. Vas a comenzar a utilizar lógica. Le vas a decir, si la persona le puso tal, sí, se va por una dirección. Entonces llega a tu tabla una información específica y luego si le da otra información en la tabla, que la tabla sí la haces con CSS, ¿no? Pero porque es más fácil. Y con JavaScript vos le das toda la información que querés que recopilar, que querés que funcione y así. Porque, digamos, de interactividad visual, obviamente te va a siempre servir muchísimo más CSS y es para lo que es. Y para ya ese tipo de cosas vas a utilizar JavaScript. Espero haber solventado tu duda. sí, a lo que llegamos, Valeria, es que los tres trabajan en conjunto, como está en la imagen. Los pilares de front-end, con los tres puedes llegar a lograr un trabajo muy excelente y bonito. Ah, ok. Gracias, gracias. Sí, añadiendo al comentario de Fernando y David, usando CSS, JavaScript, perdón, podemos llegar a lograr animaciones. Es decir, si damos un clic en algo, incluso nos puede redireccionar a otra página usando, por ejemplo, una animación más bonita en vez de que nos salga la página blanca, así que nos carga tradicionalmente. También podemos hacer algo animado, por ejemplo, dentro de una foto, alrededor que haya una estela dando vueltas. Eso lo podemos lograr usando JavaScript y nos podemos también apoyar de algunas librerías. También usando JavaScript podemos usar formatos SVG, que son los vectores. Desde ahí los vectores ya se definen como objetos de por sí.
porque traen coordenadas y podemos modificarlos a nuestro gusto. Me quedó bien claro, gracias. Ok. ¿Alguien más? Ok. Pasamos al siguiente punto, que sería ¿dónde y cómo insertar el código JavaScript en páginas web? Esto es Ok. primera parte. Muy buenos días. Ajá, esto sería la primera parte. Como todos sabemos, hay varias formas de insertar los códigos JavaScript en las páginas web. Podemos agregarlo en el área de head de la página, o sea, el encabezado, o en el área de body, o sea, el cuerpo. Pero, ¿cuál es la diferencia de ambos? La página web se divide en dos zonas, o áreas, el head y el body. El navegador, al abrir una página, lee primero todas las instrucciones escritas en el área de head. Nada escrito se visualiza. Pasa, por favor. Ven. Y después de cargar el head, se renderiza el contenido de body, o sea, texto, imágenes y scripts. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros ponemos nuestro código JavaScript en el área de head, cargará primero el head. Aparecerá nuestro código que hayamos puesto en JavaScript antes de cargar la página. Pero si lo ponemos en el body, cargará la página y luego aparecerá nuestro código JavaScript con la página. Cambio, por favor. Perdón. ¿Y cómo se usa e inserta un código JavaScript? JavaScript se usa de formas diferentes en las páginas web y en las aplicaciones. La forma directa, que es la no recomendable ya que el código se mira desordenado, que es agregándolo directamente, encerrándolo entre dos etiquetas script. Por ejemplo, como ven en la diapositiva, script adentro de nuestro código y cerramos script. Pasa, Daniel, por favor. O también está la opción de insertarlo desde un archivo externo. Y esta es la opción más recomendable ya que se usa cuando es mucha cantidad de código o cuando se encuentra en un sitio externo de internet. O solo queremos hacerlo por estética y orden. Por ejemplo, script src igual. Abrimos comillas, script.javascript, cerramos comillas y cerramos el script. Pasa de slide, porfa. Ahora, las alertas en JavaScript. Una alerta es una función que se usa para mostrar un mensaje en un cuadro después de realizar alguna acción, que puede ser presionar un enlace, un botón, dar clic en un contenedor o cualquier otro evento. Es necesario confirmar para cerrar el cuadro. Y el código de alerta es button time igual button, one click. El one click significa que con un clic se activará la alerta. La alerta y abrimos paréntesis con una comilla, esto es una alerta. Donde dice esto es una alerta puede ir cualquier texto o lo que quieras informar en esa alerta. Luego le das a probar alerta y cierras button. Pasa de slide, por favor. Bueno, confirm en JavaScript. Como pueden ver, esto es un código un poco largo, pero es muy necesario e importante en JavaScript y en nuestras páginas web. La función confirm es similar a las alertas. Es un pequeño cuadro de diálogo con un cuadro de confirmación. La diferencia es que ofrece dos opciones: aceptar para confirmar el mensaje y cancelar si no está de acuerdo con la petición expresada. En ambos se establece una acción a realizar y se usa de la siguiente forma. Como pueden ver, como les dije, el código es muy largo. Se inicia con el script, function confirmation, variable pregunta. Acuérdense, var es variable y la variable entonces sería pregunta. Igual a confirmar, ¿deseas visitar la página principal? Como pueden ver el código, aquí me detendré un momento a explicarlo para que se entienda mejor. Entonces, imagínense una alerta, pero esta alerta tiene dos opciones. Tú le das clic a un link en la página web que hiciste. Entonces, te aparece ese confirm, ese recuadro, y te dice, ¿deseas continuar a la siguiente página o prefieres quedarte? Obviamente tú puedes configurarlo con cualquier texto, pero es un ejemplo. Entonces, si tú le das a redirigirte a la otra página web, tú tienes que poner un link de la otra página web, como está en la, perdón, en la diapositiva. Por ejemplo,
https, página cualquiera.com. O sea, pones el link y si le das OK, te redirige a la página. Y si le das en cancelar, te quedas en la página actual que estás ahora mismo. Cambia de slide, porfa, Dani. Ok. Ahora, variables en JavaScript. El propósito de una variable es guardar la información que pueda ser utilizada más tarde. Es un nombre simbólico que representa el dato que el usuario introduce y guarda. Por ejemplo, script, variable edad, tiene 18 años, variable ella, el niño, variable él, la niña. Y entonces ponemos document write, que es para escribir, abrimos paréntesis, ponemos ejemplo con las variables que queremos trabajar, en este caso la edad y tiene y años, ella tiene edad, años, cerramos script y como pueden ver el resultado es el niño tiene 18 años y la niña tiene 18 años. Por ejemplo, pusimos la variable que es la edad de 18, la otra variable que es ella, que está diciendo el niño, y la otra variable es la niña. Por eso el resultado es el niño tiene 18 y la niña tiene 18. Pasa de slide, por favor. Un momento, yo me quería detener un ratito en la slide anterior. Ok, les quería ampliar un poco más el tema, más de lo que ya lo hizo Alex. Quería compartirles que las variables las podemos definir nosotros. Es decir, que después de la palabra var, que significa variable, definimos qué tipo de variable es. Por ejemplo, el nombre nada más. Ya que una virtud que nos proporciona JavaScript es que no necesitamos calificar a las variables. Es decir, lo del double, los datos booleanos y todo eso, sí están, pero no es necesario especificarlos dentro de JavaScript. Así que por eso les mostraré un ejemplo más práctico. Puedes dejar de compartir pantalla, por favor. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Fabio. sí. Ok, Sí. antes de entrar en eso quería mostrarles también un ejemplo de lo que pueden lograr usando JavaScript. Acerca del tema de las animaciones. Por ejemplo, ¿lograron ver esa animación? Fueron más de 3. Primero entró esta franja verde. Luego entró este niño. Y por último esta animación que, si se dan cuenta, se sigue moviendo. Eso se ha logrado usando JavaScript. JavaScript, además de algunas librerías, como pueden ser jQuery, Node.js, etc. Esta interacción sí se puede lograr usando CSS, pero suele ser más fácil usándola con JavaScript. Esta es nuestra página de ejemplo. Esta es la que tenemos de tarea para la actividad de informática. Solo quería mostrarles cuán optimizado está el tema de las animaciones, ya que, o sea, si se dan cuenta, se puede incluso rediseñar la página automáticamente sin mucho esfuerzo. Puedo hacer más acá. Ignoren la consola. Lo que estamos viendo ahorita es la página. Podemos hacer la pantalla completa. También se puede hacer eso. Eso es gracias a JavaScript, ya que, o sea, incluso sigue la animación, que esa animación se ha hecho con un SVG, que es un vector. Los vectores tienen formato SVG. Si se han dado cuenta, a veces cuando ven en una estación, una parada o algo así, esos muñequitos, bueno, ahí ya están pintados, pero en digital se suelen hacer en SVG. ¿Por qué? Porque no son imágenes.
Es decir, no tienen píxeles, tienen coordenadas. Nosotros podemos estirarlas lo máximo que nosotros querramos y ellas no van a perder calidad. Así que, dejando ese tema de lado, quiero mostrarles las virtudes que tiene JavaScript en relación a las variables. Me permiten un segundo, me cambio de carpeta. No, no es esta, sino... Un momento, voy a dejar de compartir pantalla. Ok, volvemos a PowerPoint. Está No, bien. un momento. Sí, sí, sí. Pueden ver mi pantalla. Sí, Sí. Ok, si bien no necesitamos especificar qué tipo de variable es, por ejemplo, en Tcent vimos que la variable para los números era la real. En este caso no necesitamos especificar que es variable real, aunque en JavaScript y todos los lenguajes tienen un nombre distinto, pero la función que cumple la variable real, la boolean, todos esos tipos de variables dentro de Psaint es una vista al futuro de lo que podemos llegar a hacer con diferentes tipos de lenguaje que usan las variables, las cuales son muy importantes. Es por eso que necesitamos verlas bastante, ya que si tenemos dudas, muchas veces nos quedamos con la duda. Así que es mejor sacarlo. Así que voy a proceder a explicar. En este caso, como pueden ver, para definir variables dentro de JavaScript, solo escribimos var, que es la palabra variable que define para poner una variable. Edad sería la variable en su máximo esplendor. ¿Por qué? Porque, o sea, nosotros podemos poner el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, edad tiene 44 años. Otro ejemplo podría ser el total, que puede ser 234.65. Este es otro tipo de variable que en caso de que fuese un lenguaje que necesitemos especificar qué tipo de variable es, sería muy diferente a la real, ya que la real únicamente acepta números enteros positivos o negativos. En este caso, si se dan cuenta, el punto lo delimita y conlleva a ser una variable con un punto decimal. Además, las strings. Este tipo de variable es muy famoso porque, o sea, se usa en todo. Estas vienen a proveer al usuario escribir cadenas de texto. ¿Cómo cadenas de texto? Strings. Yo solía oír la palabra string y nunca entendía qué tipo de cadenas de texto. Hasta que usando tutoriales, viendo videos, noticias, informándome de manera autodidacta casi, aprendí que las cadenas de texto suelen ser un texto que nosotros queramos incluir. Por ejemplo, la variable mensaje. ¿Qué pasa con esto? Bienvenido a nuestro sitio web. Si, por ejemplo, más tarde llamamos a la variable mensaje, solo llamaríamos a mensaje, englobando todo. Pero este texto seguiría ahí, o sea, no tendríamos que escribir bienvenidos a nuestro sitio web. Únicamente tendríamos que escribir mensaje. ¿Por qué? Porque además de que este incumple unas reglas que serían los espacios, pero bueno, acá no sucede nada, ya que las pusimos dentro de comillas. Acá, este podría ser otro ejemplo. Por ejemplo, var, nombre producto, producto ABC. Esta es una duda bastante ocurrente. ¿Por qué esta tiene
una comilla mientras esta tiene dos. Eso es up to you. Es decir, si tú quieres hacerlo con una comilla, hazlo. Y si tú quieres hacerlo con dos comillas, hazlo. Solo que no puedes iniciar con una comilla y después terminar con dos comillas. Comillas dobles se llaman. Porque si no, daría un error. Tiene que ser comilla doble o comilla simple. Además, a veces solemos incluir texto al cual necesitamos especificarlo aún más. Así que por eso recurrimos a las variables. Por ejemplo acá, una frase con comillas simples dentro. ¿Qué se refiere? Dentro de estas comillas dobles, estas comillas no se mostrarán. Únicamente se mostrará una frase con comillas simples dentro. Es decir, si ponemos un alert, una frase con comillas dobles dentro, esa es la oración. Pero si lleva una comilla simple, dentro del texto se mostrará. Porque imaginemos que no ponemos comillas, el texto no lo va a definir como un texto. Sí que empezará a dar error. Así que, por ejemplo, acá, que dice el contenido de texto 2 tiene comillas dobles, por lo que se cierra con comillas simples. Es lo que les decía, esto es completamente up to you. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta variable que es texto 1 y variable texto 2 funcionan para lo mismo, funcionan igual. Solo que una empieza con variable, no, comillas dobles y estas empiezan con comillas simples. Eso no importa. Podemos incluir de ambas maneras. Así que, por mi parte, solo eso, por ahora. ¿Tienen preguntas? Yo tengo la mano levantada. Primero quería hacer una pregunta porque vi que hablaron de alert. Fíjense que yo estaba haciendo los ejercicios que el teacher había mandado y cuando abría la página me aparecía la alerta, me aparecía en el centro, no me aparecía arriba como le aparece a muchos de ustedes. Entonces no sé si eso cambia respecto al browser que se esté ocupando, porque en mi caso ocupo Firefox y no creo que alguien ocupe Firefox, entonces por eso no sé si cambia la alerta o digamos, el lugar de donde está la alerta respecto al browser que se esté ocupando. Respondiendo a tu pregunta, sí. Sí. Ah, ok. Es decir, los navegadores lo hacen a su propia manera. Si en Chrome Ya. se muestran arriba, es porque así se desarrolló. Pero en Firefox, si tú dices que es así, es normal. Ah, pues. Y otra cosa, lo de las comillas que dijiste, solo estamos hablando de los códigos en JavaScript, ¿verdad? Digamos, no puedo poner solo una comilla en los códigos de CSS bueno, en HTML, o sí. Acerca de eso, no estoy seguro, pero yo creo que no. Ah, solo en lo que dijiste. Sí, solo en JavaScript. Ah, ok. Gracias. Ok. Puedes seguir con la PowerPoint, si gustas, Dan. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Está todo claro? ¿En el chat algo? Diga. Yo sí tenía una duda. ¿Podrías poner la PowerPoint y te mostraré dónde tengo la duda? ¿Sobre qué es tu duda? Sobre Alert. Pero, Ok, justo vamos a eso. Justo vamos a eso. Ok. Gracias. Sobre qué era la duda de Allison. Estás muteado, Dani. ¿Podrías dar un mini resumen de Alert o Allison? ¿Cuál es tu duda?
era sobre, bueno, si le puedes un poquito adelante a tu PowerPoint, please. Ahí tengo esa duda. Windows Location, ¿tiene que ser opcional lo que vamos a poner ahí o siempre se va a poner Windows Location? Siempre se va a poner Windows Location porque es la locación de la ventana a donde nos queremos redirigir. Ok, ¿y if para qué sirve? Cuando... Espera, creo que se escucha el panadero. Perdón. Bueno, como ves en la imagen aparecen dos opciones. Si tú le das a que aceptas que te redirija a otra página, le das OK, entonces ese OK le dice a Windows Location que se active. Y entonces con ese link te redirige a la otra página. No sé si me doy a entender. Como Entonces se por ejemplo. podría decirte que si tú eliges OK, va a funcionar la etiqueta if y te va a dirigir a la página, a la siguiente página. Y else es como que negando lo que... Ajá. Ajá. Ajá, mira, Si le das no, básicamente, entonces te aparece la alerta, gracias de todas formas. Pero si le das OK, te envío rápidamente y te vas a la otra página. Ok, gracias. Bueno. Ok, antes de avanzar, si gustan, me permites compartir pantalla para volver a mostrar un ejemplo de cómo sería el uso de las comillas. Por favor. ya puedes. Gracias. Un momento. Alex, tengo una pregunta. ¿Cómo Sí. cómo se inserta un archivo JavaScript a un documento HTML? Como por ejemplo, lo expliqué con la etiqueta script, solo que le damos espacio CRC, le damos Sí. igual, abrimos comillas y ponemos la ruta, o sea, el nombre del archivo. Por ejemplo, script.js y cerramos script. Ok. Me ha surgido un Eso pequeño sería. problemita. Pueden volver a compartir pantalla en todo lo que se soluciona. Una disculpa. Ok. Ok. Ok, les hablaré sobre mi último tema, que es mostrar mensajes de bienvenida y despedida de una página. Esta función es muy utilizada para mostrar un saludo, o, o una despedida cuando alguien entra o sale de la página. Para eso se usan las funciones onload y onUnload. Como pueden ver, el código es script window onload, o sea que la página carga, o sea, bienvenida. Igual function alert, perdón, porque es una alerta, y entre paréntesis y comillas, bienvenido a esta página. Lo de entre paréntesis y comillas, todos sabemos que está dispuesto a cambios, o sea, podemos modificarlo, ponerle el texto que nosotros queramos. Y también está window onload, que es lo mismo, pero cuando cerramos la página. Por ejemplo, vuelva en otro momento. Voy a ejemplificarlo. Entras a una página y te aparece la alerta de bienvenido a esta página. Le das a aceptar y empiezas a navegar en esa página. Luego te sales de la página, pero antes te aparece una alerta y dice vuelva en otro momento o gracias por visitar o recomiéndanos. Así es. No sé si tienen dudas sobre esto o aportaciones. No, Todo no, bueno, claro. en mi caso, claro, sí.
Entonces podemos avanzar a la siguiente, Dan, por favor. Sí, ahí estamos. ¿Variables o... David, ¿variables o diferencias? Diferencias, eso. Ok. Chicos, yo sé que vamos comenzando en esto de JavaScript, pero un dato importante es que no confundamos a Java con JavaScript, porque Java y JavaScript son dos lenguajes de programación bastante distintos, comparten parte de su nombre y la base de su sintaxis, más sin embargo, en realidad, sus diferencias no notables. Pasar a lo siguiente, por favor. Java, por su parte, tiene como principal característica ser un lenguaje independiente de la plataforma. Se puede crear todo tipo de programa que puede ser ejecutado en cualquier ordenador del mercado Linux, Windows, Apple, y etc. Debido a sus características, también es muy utilizado para Internet. Pasa a la siguiente, por favor. Y en cambio, JavaScript tiene la ventaja de ser incorporado en cualquier página web. Puede ser ejecutado sin la necesidad de instalar otro programa para ser visualizado. En nuestro navegador no necesitamos de ninguna otra aplicación o programa para que las funciones se ejecuten y las podamos visualizar. Genial. Muchas gracias, David. Yo quería hacer... No, aún no. Yo quería hacer una intervención. Quería hablarles acerca de el método array dentro de las variables. Así que me permites compartir pantalla. No, sí. Chicos, antes de todo, Alison Bautista tiene una pregunta. Dice que para qué sirve función. En el chat. Función es... Función es la función que le va a dar la acción. Por Sí, ejemplo, pongámoslo así. función tal cosa. Bueno. Sigue tú. Dale. Ok, Papel o tijera. pongamos así. Función es el adjetivo de una variable. Por ejemplo, si llamamos function recoger basura, abrimos las llaves de JavaScript y dentro del function empezamos a meter todo el código que vaya nombrando qué hacer a la función. Que en este caso, de ejemplo, sería recoger basura, pero podemos hacer cualquier cosa además de eso. O sea, function abre la posibilidad de dar como opciones, funciones, como la palabra lo dice. No sé si te ha quedado claro. A ver, agregando un poco, para que no se te haga tan complicado, es más como aplicando más lógica. Siempre que hablo pasa un panadero, ya se fijaron. Bueno, es como aplicando más lógica, ¿entendés? O sea, es como ya en Paint también lo vas a ver. Literalmente, si le vas a aplicar un function, es como, o sea, le vas a aplicar la función que vos quieras. Creo, Fabio, perdón, si me equivoco me corriges, pero le puedes asignar cualquier, no sé si hay una galería de acciones que le puedes asignar a function o puedes ponerle lo que tú quieras. Puedes ponerle lo que tú quieras. Ajá. Ahí se abre la posibilidad de empezar a trabajar. Es básicamente eso. Puedes compartir pantalla si, Ok. si lo haces. No sé si pueden ver la imagen que puse en el chat. La cosita esta que está abajo, que creo que es la política esta de cookies. Esa es un alert. ¿O no? Sí, es un alert. Pero yo creo que ahí sí se diferencia lo que dijo Alex, que no es un confirm, porque el confirm te da ok y cancelar, ¿verdad? Y aquí solo te da aceptar.
No sé si puede ver. Creo que es un confirm porque, o sea, el OK y el aceptar se puede cambiar el nombre. Ah, ok. Ah, sí. Gracias. Ok. Ahora les compartiré pantalla acerca del método array. Pueden ver mi pantalla. Ok. Podemos ver, sí. Ok, muchas gracias. Quería mostrarles lo que es el array. Pero antes de eso, los quiero meter un poquito en contexto. Ok, empezamos definiendo variables. Por ejemplo, días. Quiero calcular los días de la semana, por ejemplo. ¿Qué serían? Lunes, martes, miércoles, jueves. Y para eso empezaré a dar días 3. Puedo seguir así hasta llegar a domingo. Pero ¿qué pasaría si me tocara hacer lo mismo, pero con los días del año, que serían 365? Tendría que haber 365 líneas, el código sería muy grande. Para eso vino el array. Esta función no es nueva, venía nativa desde JavaScript, que sirve para englobar todo eso en una simple función, la cual siempre podemos llamar a una únicamente o dos si así lo deseamos, lo cual viene a salvarnos, como dije. Ok, con array. En vez de llamar a todos días, voy a llamarlos días, así englobarlos a todos. De ahí, con los signos, este par de signos, abro comillas, comillas simples pueden ser, comillas dobles, no importa. En mi caso, con comillas simples, y acá empezaré a poner lunes, martes. Ok, si se dan cuenta lo estoy haciendo con una coma. ¿Por qué con una coma? Porque la coma es el único signo dentro de la función array que sirve para separar variables. Por ejemplo, si uso un punto, va a servir para otra función. Pero para definir entre lunes y martes necesito usar una coma. Lunes, martes, miércoles, jueves. Ok, y si quiero seleccionar algo con array, voy a hacer lo mismo. Acá voy a poner días. Es la variable que tengo desde acá. Var días y var días. Acá puedo poner, abro los signos. Un momento. Ok, abro estos signos. Pongo las comillas y dentro vuelvo a escribir las variables, pero en este caso no las volveré a escribir. Escribiré únicamente el martes. ¿Cómo lo hago? Se preguntarán. Bueno, esto es una técnica muy necesaria porque cuando empecemos a trabajar en proyectos muchísimos más grandes que, por ejemplo, la página web que tenemos en este momento con Teacher Fonseca, podríamos llamar funciones sin tener que hacer un montón de código, lo cual nos hará más sencillo el trabajo y será mucho más actualizable en el futuro. Porque o sea, nosotros podremos solo llegar a corregir algo y ya. No tendremos que llamar a la función, o si está muy arriba, muy abajo. Y o sea, nos viene a facilitar la vida. Dentro de días voy a poner... este es otro tema. Los números ahí, si se dan cuenta, son 5. No, son 4. Pero esta función empieza desde el 0, es decir, lunes, martes, miércoles y jueves. El lunes sería el 0, martes el 1, miércoles el 2 y así. Así que hay que tener cuidado. Por ejemplo, si son 5 días, empezaría desde el número 0 hasta el número 4. Pero eso es un término simple. Creo que es bastante fácil de entender. Después de 0 sería llamar al lunes. Si pongo 1,
sería que estoy llamando no, perdón. Dentro del array, cuando estoy seleccionando con array, no necesito poner comillas. ¿Por qué? Porque no es un texto lo que estoy diciendo. Ya es una función. Sí que pondré número 2, ya me lo marca de otro color. ¿Por qué? Porque no es un texto. Es una función. Número 2, ¿a qué me vendría a ayudar? 0, 1, 2, a miércoles. Así que desde ahí podría hacer otra función, empezar con el código, empezar a trabajar, nombrando únicamente al día miércoles. Día, ¿por qué día? Porque es la variable. Podría ser el carro azul, carro verde. El número 0 sería el carro azul, por ejemplo. Y los booleanos, que este tipo es el que vimos de último en Paint. Estos son los true o false, que podrían ser verdadero, falso, positivo, negativo, etc. Ese tipo es bastante fácil de comprender, en mi opinión, aunque si tienen dudas, pronto dejaré el espacio. Usando este tipo de variables, que serían las que hemos estado utilizando durante toda la clase, podríamos llamar al cliente registrado. Acá, esta es una función simple, acá no hemos empezado con el código. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a hacer la función if, podemos volver a ver, a revisar si es real. Por ejemplo, los signos dobles ya los veremos, pero por ahora es así. Si acá, bueno, acá no hay ninguna función sí, sería la if, pero aún no la estamos viendo. Acá este es simple, creo. Var, nombre de la variable, true. Var, nombre de la variable, false. Hay que recalcar que es necesario siempre, pero siempre, 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 bueno, casi siempre, poner una punto y coma al final de la oración. Porque así es como JavaScript determina que una sentencia ya fue terminada para seguir con la otra. Ok, los operadores. ¿Qué son los operadores? Los operadores son aquellos que utilizamos para la matemática simple, por ejemplo. Un operador simple podría ser multiplicar, que sería el asterisco, restar, que sería un guión, sumar, que sería el signo de más. En este caso, designación significa que es como nombrar algo, por ejemplo, determinar. La variable número 1 la asigno que vale 3. Si quiero hacer un signo de comparación, sería var número 1 igual que este signo, este operador es el de comparación. Por ejemplo, var número 2. Si ambos tienen, por ejemplo, el mismo valor, que sería 3, aunque acá no lo hemos especificado, pero para cuestiones del ejemplo lo haré. Var número 2. Acá estaríamos comparando, por ejemplo, el número 1 es igual al número 2. Podríamos poner true o false. Podríamos poner, si esta sentencia se da porque es real, que nos tire una alerta. Y en caso de que no, nos manda. Así que esos serían los operadores. Hay muchos más operadores, por ejemplo, como mencioné antes, el signo de asterisco, que sería multiplicar un número por otro, que ese nos podría servir para el ejercicio 3, que sería multiplicar los días, la edad de nacimiento que tú tienes, o sea, 12, 16, 15, por 365 días. En ese ejercicio es necesario usar el operador de multiplicación, que sería el asterisco. Si queremos sumar, sería el más. Si quisiéramos restar algo,
sería el menos. También hay bastantes signos, como por ejemplo el de división. ¿Cuál es? Es la pleca. Y así, hay muchos más. Este tema es bastante amplio, no es complejo, es fácil de entender. Así que yo los invito a que sigamos aprendiendo juntos, dando la mía extra para que así el otro año ya tengamos conocimientos previos de esto. Y así, si nos gusta esto, ya podemos ir forjando una opinión para ver qué ruta podríamos tomar el otro año. No sé si les ha quedado claro. ¿Tienen preguntas, comentarios, dudas? Dejaré de compartir pantalla. No questions, no answers. Congrats, Fabio. A todo. Bueno, creo que ya para ir finalizando, quiero darles unos tips para programar en JavaScript. Se los mandé por el chat y ahorita se los explicaré. Mantener el código HTML limpio. ¿Qué quiere decir esto? Que el uso de JavaScript puede realizarse de dos maneras, básicamente, ya sea dentro de la etiqueta head, como ya se nos ha enseñado en nuestro HTML, o bien hacer referencia de manera externa en otro archivo. Nuestra recomendación es intentar siempre mantener el código lo más ordenado y limpio posible, por el motivo que al ser un elemento web, lo ideal es hacer referencia a un fichero externo que contenga nuestra lógica de programación en JavaScript. Y de esta forma tendremos una estructura modular ordenada, limpia y que dará gusto de analizar, facilitando además a otros compañeros de desarrollo la comprensión de nuestro código. Diferencia las variables dependiendo de su importancia. Como continuidad del pasado consejo, les recomendamos colocar aquellas variables que son usadas durante todo el script en la cabecera, como nos mostraba Fabio del código, ya que de esta manera siempre sabrás dónde encontrar las variables para determinar el resultado de nuestro código. Priorizar el entender conceptos antes que normas específicas. Es más importante asimilar un concepto que quedarse con una metodología concreta del lenguaje. Por ejemplo, la creación de variables. Es cierto que cada lenguaje tiene su forma de crearlas, pero más que intentar memorizar cómo hacerlo en cada uno de ellos, es más fácil, chicos, comprender cuál es la estructura para definir una variable. Esto es aplicable a cualquier lenguaje y es algo que mucha gente pierde de vista a la hora de aprender a programar y dificulta más el aprendizaje. Aquí entra un juego el hecho que el código de programación esté escrito en lenguaje natural. Si llegamos a dominar esto, ningún lenguaje va a ser un misterio para nosotros y lo único que deberemos hacer será traducir la sintaxis. En este sentido, JavaScript es un excelente candidato para aprender esto, para aprenderlo. El uso de librerías externas como jQuery o AngularJS. JavaScript es un lenguaje multiplataforma. ¿Qué quiere decir? Que se ejecuta en distintos dispositivos y eso le ha dado la virtud de poder hacer hasta aplicaciones híbridas móviles, como por ejemplo Titanium Studio o PhoneGap. Por ello, librerías externas nos vienen muy bien para lograr ciertos efectos y objetivos que por sí mismos son difíciles de realizar, ya que las librerías son de gran ayuda para nosotros. Solamente eso sería. Correcto, aún tenemos tiempo, así que tocando el tema de mantener el orden dentro de HTML, me gustaría que les diese algunos tips prácticos dentro de HTML. De hecho, para mí sería genial. No Uno, sé. Está uno bien. en el chat si lo quieren, 0 si quieren pasar a las preguntas. No, si tienen preguntas, háganlas ya, así. Sí, dale.
Explícalo de HTML. Está bien. Sería para trabajar en CSS, HTML y CSS. Otra manera para hacerlo. Pueden ver mi pantalla. Sí, Fabio. Ok. Bueno, esta página, este gran código que pueden ver acá, es el que hemos utilizado para crear la página 1 de nuestro avance de Motivo Adolescente, que es un canal de YouTube en el que subimos nuestras tareas, proyectos. Bueno, eso no es el caso. Por ejemplo, esta página la ven, en mi opinión, muy bonita, se ve muy responsiva, bien hecha con CSS, se nota. Ok, pero para irnos independizando de HTML, es decir, dejar de utilizar tanto HTML, por ejemplo, muchos conocemos, o creo que la mayoría estamos seguros, de que para diseño, sí o sí, CSS, pero hay ciertos hábitos que aprendimos a hacer con HTML, porque, o sea, ya los conocemos, son más fáciles, pero ¿qué les parece si les propongo hacer lo mismo o superior y que sea más fácil? Suena difícil de comprender o difícil de creer, se podría decir, pero es real. Por ejemplo, acá donde dice Google Fonts, ¿a qué se refiere? Si quieres poner fuentes mucho más modernas que las que ya trae Windows o Mac, en caso de que uses Mac, podemos irnos a Google Fonts. ¿Qué es Google Fonts? Por ejemplo, acá escribimos Google Fonts, nos vamos a Google Fonts acá, y hay un montón de fuentes gratis. 1009 de 1009 gratis para usar. Acá, si nos gusta algún tipo de fuente, lo podemos elegir. Por ejemplo, a mí me gusta este. ¿Por qué? No sé, me gusta. Y ahora vengo acá. Esta fuente la puedo usar en mi página web sin descargarla. Es decir, no es necesario que yo la tenga. Y eso me permite que las otras personas, los clientes que no tengan descargada esa fuente, la puedan visualizar. ¿Cómo? Bueno, se vienen acá en el nav o en el, no sé cómo se llama, en el header. No, no es. Buscamos por acá abajo. Acá donde dice, oh, no es acá. Acá, no, no. Ah, sí, acá. Se viene hasta acá donde dice licencia y le dan, bien, bueno, bien así. Podemos elegir la Roboto, la Noto Sans, cualquiera. Acá nos va a salir similares dependiendo de qué fuente agarramos o elijamos, se podría decir. Venimos acá donde dice Roboto, por ejemplo. Le doy en más, va a salir Download Family, pero embebido, dice acá. ¿Qué es esto? Se podrán preguntar. Bueno, con esta fuente podemos incluirla en nuestra página web. Totalmente gratis, no hay que pagar nada ni nada. Y son fuentes de mucha calidad, por ejemplo. Nos da este link. Este link lo pondríamos siempre, siempre, siempre en el header. No, en el head de nuestra página web. Por ejemplo, Google Fonts, acá ya puse la mía yo. Pero para que esto funcione así para todo, necesitamos usar CSS. Por ejemplo, acá me vine a... Bueno, por acá recuerdo haber introducido el código. Bueno, el tema es que, o sea, una vez poniendo esto acá, ya podemos usar las fuentes de Google para toda nuestra página. Pero, ¿y si queremos tener varias fuentes a la vez? Podemos hacer algo. Podemos, por ejemplo, yo lo puse acá y no se mira acá porque la puse para toda la página. Pero usando este font family,
lo podemos hacer para una parte nada más. Por ejemplo, voy a venir para acá, para el footer, que es una parte que se podría ver más. Le añado font family una vez. No lo he puesto acá. Lo voy a poner acá. La otra fuente. Vaya, acá tengo la fuente que le añadí. Le voy a poner fuente nueva. Y acá fuente nueva solo para motivos del ejemplo, que se vea. Fuente nueva. Ahora guardo con control S en cada página y me voy a ir a ver al footer. Esta es la página normal, pero acá abajo, si se dan cuenta, esta fuente ha cambiado y solo esta, es decir, esta otra fuente sigue igual. Podemos usar la cantidad de fuentes que nosotros queramos para determinadas ocasiones y estará bien, o sea, será súper actualizable, no será necesario hacer tanta cosa como sería en HTML y podemos incluir fuentes que ni siquiera no es necesario de tenerlas descargadas. Se nos ahorraría espacio, sería más ordenado y por ende sería más actualizable en un futuro, porque sería fácil de darle mantenimiento. ¿Les gustó ese tip? De hecho, a mí sí. Gracias, Fabio. Eso es súper interesante. Gracias. Sí, yo les recomiendo que lo usen bastante. Muchas gracias por el tip. Muy claro, Fabio, bien explicado, muchas gracias. Ok. ¿Quieren un último tip para ir cerrando? Sí, dale. Sí. Oh, ok, está bien. Por mí está bien. Ok. Ok, entro a mi editor de texto. Vaya, acá en el documento HTML. Si se dan cuenta, bueno, puede ser bastante texto, pero sería muchísimo menos si no tuviera CSS. Porque, por ejemplo, acá, lo que les quiero dar a un tip, que bueno, no es tan tip, ya que es un buen hábito. Un momento. Permítanme. Ok. No es tanto un tip, sino que es como un buen hábito que se debería aprender y que nos hará completamente casi independientes de HTML para pasarnos a full a CSS, que es el uso de clases. Acá se podrán dar cuenta que este es para el nav. Dice nav, class, navbar, bueno, este es como el nombre, una variable se podría decir. Este es el nombre que nosotros querramos poner. ¿Para qué es esto? Por ejemplo, nav class. Si me vengo a CSS, por ejemplo, acá entraré a CSS. Busco nav dinámico por acá. Nav dinámica. Vaya, nav dinámico acá dice. Por ejemplo, si busco vaya, si busco container, casta container. Puedo modificar algo llamándolo desde HTML y modificándolo con CSS. Es decir, si nosotros quisiésemos hacer algo como, por ejemplo, darle color a nuestra página. Sabemos que desde HTML podemos hacer body, color, creo, más el color, red. Pero podemos hacer desde acá, crear un body. Podríamos ponerle dentro del body class. Class es el atributo. Pero acá, dentro de comillas, que acá casi o sí deben ser comillas dobles, poner, por ejemplo, cuerpo, que sería el cuerpo del
de la página. Me vengo hasta arriba porque, o sea, en HTML aún se sigue usando el flujo, como en todas las partes. Y puedo poner background, color, dark. Acá era un texto que ya tenía previo. HTML body, ¿por qué a los dos? Porque no únicamente lo quiero acá, sino que este color también lo quiero acá. Es por eso que lo hice, es otro truco se podría decir, pero es más complejo. Así que lo dejaremos para otra ocasión. Así que en vez de poner body background red, por ejemplo, guardo, vuelvo. Bueno, no sé, no estoy muy seguro, no me acuerdo. Si hacemos eso, vamos a poder, por ejemplo, ponerle un nombre, digamos, en palabras coloquiales, al cuerpo. Yo le digo a CSS, mira, ponerle ropa al cuerpo. Y CSS va y le pone un color. Le pone color verde, le pone el display flex, que eso se refiere a que si vamos moviendo parte por parte la página, se puede ir repixeleando, creo que se llama la palabra, para que ésta se vaya comprimiendo de manera que no pierda el formato. Esto se hace para que para las páginas web. Es decir, si ya tenemos la página lista para compu, está bien chivo. Pero, ¿y si la queremos hacer para un público más amplio? Un público de celular, un público que esté en teléfono. Podemos crear nuestra propia página web que sea la misma completamente adaptable al teléfono. Es por eso que desde CSS se puede hacer mejor que con HTML. Ok. Acá, miren, en mi opinión está muy bonita esta página. Nos ha quedado muy bien con el trabajo de Daniel y yo. Pero, ¿qué pasaría si le quito el código a CSS? Bueno, busco acá el link, que sería el... Bueno, este es el Bootstrap, porque yo utilicé una librería adicional a JavaScript. ¿Por qué se hace eso? Para reducir el trabajo. Porque esa librería viene como un código de ejemplo, un montón de código de ejemplo, el cual se usa para solo llamarla y que nos haga algún efecto chivo. Pero acá dice estilo personalizado. Este es el que me importa. Si le quito el código CSS al HTML, miren cómo me va a quedar. Este es el antes y este es el ahora. Se puede ver la imagen, acá está la animación, que esta es la que hicimos con JavaScript. Acá dice motivo adolescente, que es el nombre del canal. Y acá están las partes. Estas son las cajitas que habíamos hecho antes. Estas son esta es una buena opción, quedan bastante bonitas, incluso sin CSS, las cuales se llaman box. Si quedan acá sería ¿cómo se dice? El footer. Solo eso, se ven que la foto es grande para que goce de una mejor calidad. Así que eso, acá como se pueden dar cuenta que el nav sigue igual de bonito, porque ese lo utilicé con este Bootstrap, que me encargué de que fuera alejado al código CSS. Por ejemplo, lo hice con el código Bootstrap. O sea, esta es una librería, si se pueden dar cuenta. Esto no lo hice yo. Este se puede descargar desde una página que se llama Bootstrap. Este descarga todo este código y modificable. O sea, solo lo ponemos y nos hace maravillas. Es necesario que lo sepamos usar, ya que es un código genérico, se podría decir. Sirve para todo. Pero sirve para todo bajo el código de CSS. ¿Por qué para CSS? Si es una librería de JavaScript. Porque esta le añade funcionalidad
de texto. Es decir, esta es la que hacía que, si se dan cuenta acá, nos ponemos, me voy a acercar un poquito más. Si nos ponemos sobre un nombre, se sombrea. Esa animación se logra con Bootstrap, que sería una librería más del catálogo que tiene JavaScript. Tiene Node.js, si te quieres conectar para Fabio, servidores y todo eso. Dime. chicos, para ese tipo de efectos es mejor, perdón por contradecirte, pero en mi opinión, este tipo de efectos es mejor hacerlos con CSS, porque si se ponen a hacer este tipo de efectos con JavaScript, sería como poner a Cristiano Ronaldo de defensa, ¿entienden? O sea, Me es, encantó el ejemplo. vaya, es algo así. Si aprenden a hacerlo con CSS, en parte se hace un poco más simple y le dejan como un poco más limpio el JavaScript, pero solamente. Sí, podría ser. Ambas estarían correctas. Pero no tendrías la capacidad, la capacidad de actualizarlo en futuro, ya que las opciones interactivas están hechas por y para JavaScript, aunque CSS también lo puede hacer. Así que también es up to you, ¿ok? Entonces, hasta Sí, ahí llegaría. si lo quieren solo de forma visual, está bien que lo hagan en CSS, pero si lo quieren interactivo y que tenga una reacción luego de poner el mouse encima de Posicionarte, ajá. posicionarlo encima, ajá, si lo quieren así, tienen que hacerlo en JavaScript obligatoriamente. Sí, correcto. Ok, me detengo acá y pregunto, ¿tienen preguntas acerca de, de HTML con CSS? Dejaré de compartir pantalla. Ok, se lo voy a compartir luego. O sea, el código de la página no, tal vez ya le podemos compartir porque es nuestro proyecto. Pero sí, o sea, cualquier duda nos pueden escribir al WhatsApp y les podemos ayudar en lo que podamos. Em, sí, sí, Acá está la página, acá está la página. Ahorita se la envío. sí, ahorita te la mando. Chivo. Si tienen preguntas, ahorita 5 minutos, no mucho. Sí, este es el espacio de preguntas. Si ustedes tienen alguna duda que quisieran. Sí, o cualquier comentario Y para ya ir sé, La finalizando que la brinda clase. el código, sí, ahorita te la paso. Es una librería de Bootstrap, yo sé. bueno, yo nada más felicitarlos chicos, en serio admiro ese talento o esa habilidad que tienen para dar la explicación de la clase entera. Créanme que ni se sintió el tiempo. Me pareció muy, muy interesante la explicación de la clase. Los felicito porque ustedes van así como caminando la extra mía, de hecho, de una manera muy, muy, pero motivadora y también colaboradora entre nosotros mismos, porque ustedes, siendo nuestros compañeros, nos brindan ayuda y explicaciones a nosotros y eso es algo de admirar. En serio, gracias y sigan adelante, que créanme que hacen un muy buen trabajo explicando. Los admiro y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Jackie. Y también gracias a ustedes por escucharnos y también apoyarnos, porque quieras o no, con sus palabras